Muy buenas noches todos, bienvenidos al diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica. Hoy tenemos, creo que, el tema central de todo el diplomado que se refiere al método de la comunidad terapéutica. Apenas comentaba hace un momento que quien comprenda el sentido teórico y técnico del dispositivo de comunidad terapéutica, aunque no a profundidad, va a entender de qué se trata la comunidad terapéutica, cómo se organiza el sistema, es decir, cómo funciona el dispositivo, cuáles son los roles, cuáles son las funciones de las personas que están ahí, cómo es que pretendemos mejorar la salud mental de las personas en tratamiento dentro de un dispositivo de estas características, cómo funciona este dispositivo, qué tienen que hacer los operadores, cuáles son los procedimientos que tienen que seguir. Si esto lo entendemos y cuál es la lógica y el sentido, entonces creo que partimos o tendríamos la piedra angular de lo que es la comunidad terapéutica. Entonces, voy a irme despacio, no importa que dediquemos otra clase a este tema, porque sin duda es el más importante. Entonces, bueno, estábamos viendo, ¿no? Que la comunidad terapéutica sigue un método científico. Como todo método científico, partimos de la hipótesis que los problemas es posible comprenderlos, conocerlos y poder intervenir en esa realidad para promover su transformación. Todo método científico nos lleva de la mano en un punto de partida que es un diagnóstico de las condiciones o la identificación de tales problemas. Tenemos una hipótesis de que si hacemos tal tipo de intervención podemos promover sus cambios y tenemos manera de verificar los resultados. Entonces, eh, seguimos un método científico. Eh, Aunque sabemos que los diagnósticos regularmente los hacemos de manera individual, también es posible hacer diagnósticos grupales y diagnósticos comunitarios. Entonces, no solamente hablamos de psicopatología, no solamente hablamos de un trastorno de dependencia al consumo de sustancias, sino también de la condición de salud mental a nivel individual, grupal y comunitario. Utilizamos un dispositivo de tratamiento que es comunitario, que no es terapia individual, no es ayuda mutua, ni es psicoterapia de grupo. Es una terapia comunitaria. Y ahorita vamos a tratar de entender cómo funciona este dispositivo de terapia comunitaria para intervenir sobre los problemas identificados y promover su transformación. Eh, mm, Decíamos que la comunidad terapéutica cuenta con todos los elementos sustantivos propios de un modelo. Regularmente lo que manejamos a nivel general es el conocimiento de la sintomatología, como si este conocimiento fuera suficiente para pensar el problema en toda su complejidad y promover su transformación. Eso es equivocado, porque, por ejemplo, si vemos que la sintomatología tiene que ver con el consumo de sustancias, con la frecuencia, con las dosis, con la repetición, con la tolerancia y con el craving, lo único que nos queda Ya acabé. a partir de la sintomatología es promover la abstinencia, pero el Pero también el tratamiento taller. no es la abstinencia. El tratamiento tiene que ver con romper el aislamiento de la persona y volverla a conectar relacionalmente y que pueda gestionar sus necesidades afectivas que no queden tapadas o satisfechas solo por el consumo de una sustancia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el solamente considerar la sintomatología nos lleva a graves errores, porque de hecho, si se ataca el síntoma y no intervienes en las causas que detonan la sintomatología, pues esta no va a poder desaparecer. Aparece en un momento, se puede calmar y vuelve a reaparecer. Entonces, es importante no confundir la sintomatología con el tratamiento de las causas de la adicción. Para ello tenemos que manejar una teoría de la personalidad.
entender cómo mentalmente están las personas que padecen una situación de dependencia. Antes se hablaba mucho de comorbilidad psiquiátrica. Pues les digo que no existe una adicción sin un problema de salud mental. La comorbilidad psiquiátrica es una constante, no es una excepción. Toda adicción le subyace un problema de tipo emocional. Y la personalidad o las personas que padecen una adicción, por supuesto que puede ser un trastorno propio de las neurosis, de la psicosis o de los trastornos límite de personalidad. Entonces, cuando hablamos de una teoría de la personalidad, tenemos que saber en qué consisten este tipo de trastornos. Pero también hablamos de las familias. Entonces, tenemos que conocer la teoría de sistemas para poder conocer, comprender cómo funcionan los grupos familiares. Y si también queremos conocer el entorno, comprender el entorno donde se desarrollan estas situaciones de dependencia, tenemos que conocer mínimamente la etnografía, un poco de las técnicas de trabajador social, de sociología o microsociología, para poder entender en esa dimensión colectiva cuál es la función de las dependencias en una comunidad. Entonces, cuando hablamos de las teorías, apelamos a todas estas disciplinas. En este sentido, es difícil que una sola persona tenga todos los conocimientos teóricos para comprender de fondo el problema de la adicción. Es imposible, porque tendría que ser uno psiquiatra, psicólogo, psicoanalista, antropólogo, sociólogo, trabajador social. Entonces, el conocimiento necesario para poder comprender estos fenómenos e intervenir implica equipos multidisciplinarios de manera obligada. Es decir, podemos armar un equipo con diferentes formaciones que justamente con una dinámica de trabajo en equipo podamos suplir y complementar los conocimientos para poder hacer buenos diagnósticos y buenas hipótesis de intervención. La premisa específicamente de salud mental consiste en tener una hipótesis que parte del descubrimiento de determinadas situaciones como son los traumas, los recuerdos, los conflictos, como los síntomas, que son los que provocan los síntomas de la enfermedad, pero con el conocimiento de cómo suceden estos síntomas, es posible que mediante este aprendizaje la enfermedad se modifique y la personalidad se enriquezca, se amplíe y se reorganice. Este es el objetivo de salud mental particularmente. Una persona que logra resolver sus problemas emocionales puede comprender sus síntomas de consumo y puede modificarlos y encontrar formas alternativas de poder tener experiencias de satisfacción sin estar dentro de procesos destructivos. Eh, como dijimos, el modelo está constituido de un marco teórico, de una técnica específica, que en este caso es la comunidad terapéutica, que a su vez está constituido con un conjunto de acciones o programa y que nos permite ir evaluando los resultados y siempre cumpliendo algunos supuestos para que esto suceda tal y como está programado, como por ejemplo el ingreso voluntario, la participación de la familia y el compromiso de participar en el programa, ¿no? Si aquí hacemos un primer ejercicio de reflexión con esta información, habría que preguntarnos, todos los que trabajamos en el tratamiento de adicciones, ¿cuál es nuestro marco teórico? ¿Cuál es nuestra técnica de intervención? ¿Cuáles son las acciones que realizamos? ¿Cómo evaluamos el resultado de la intervención? Y aquí es cuando nos damos cuenta que la mayoría de los que trabajamos en este sector carecemos de un marco teórico específico y luego lo suplimos con la experiencia y formación individual. Lo que estamos diciendo aquí, eso no es suficiente. Hace falta un marco teórico más amplio y por eso siempre hay que pensar en equipos multidisciplinarios. De hecho, los equipos más exitosos en el tratamiento de adicciones son equipos mixtos, compuestos por profesionales de diferentes disciplinas
y también por personas que tuvieron el problema del consumo y se rehabilitaron y además tuvieron un proceso de formación. Si nosotros somos un poco rigurosos con este esquema, cada quien puede tener una ruta de crecimiento o desarrollo profesional para cada vez poder entender a mayor profundidad el problema de las adicciones y las posibles técnicas de intervención, ¿no? Entonces, creo que la importancia de esta clase tiene que ver con que cada quien vislumbre dónde tiene que estudiar un poco para poder avanzar en este proceso formativo. No acaba con este diplomado y también fortalecer aquellas áreas que manejamos. Aquí Leslie hizo un comentario la vez pasada que me parece que hay una discusión de fondo muy importante. Ella dijo algo así como, este, no creo o no soy muy de diagnósticos. Esta discusión la vamos a retomar. Me parece un tema importante. No sé exactamente lo que quiso decir Leslie, si entra a, al- a la sesión, le preguntamos, pero intuyo yo un punto muy importante. Uno es que en la mayoría de los centros no hacen diagnósticos y no parten del conocimiento de los problemas emocionales y patológicos o de personalidad que tienen las personas. Dos, en 1940, más o menos por todos esos años, se da el movimiento antipsiquiátrico. La gran crítica que se hacía en el movimiento antipsiquiátrico es que los profesionales que daban la atención principalmente en los hospitales y manicomios no tenían un conocimiento profundo de patología, no sabían cómo se originaban las enfermedades mentales de las personas que estaban hospitalizadas. Y entonces se señalaba que se tenía que avanzar en ese conocimiento y no estar experimentando con las personas. Entonces, ese señalamiento junto con la reivindicación de derechos humanos fue la principal característica del movimiento antipsiquiátrico en 1940. Hay un tercer argumento que a mí se me hace bien valioso y es, hay que tener cuidado todo el tiempo de los diagnósticos que vamos realizando. Es muy frecuente que a veces nos sintamos muy seguros, que pensemos que ya entendemos cuál es el problema que tiene la persona y dejemos de observar y entonces demos con una certeza increíble por conocido el problema que tiene el otro. Y después, como ya lo conoces, ya no observas las nuevas informaciones. Aquí hay que partir de esta duda metódica que señalaba Descartes. Los diagnósticos son un proceso. El primer diagnóstico es presuntivo y siempre hay que estar verificando. Nunca hay que dar por terminado el diagnóstico. Y cuarto argumento, el diagnóstico no tiene que ser determinante para lo que vas a hacer. Siempre es una hipótesis que vas comprobando. Entonces el diagnóstico te sirve para observar un proceso de conocimiento del otro y del cambio. El dispositivo tiene la facultad, por eso es un dispositivo psicoterapéutico, de funcionar como instrumento de diagnóstico y evaluación, pero también como instrumento de corrección. Es decir, si una persona se inserta en la comunidad terapéutica, el dispositivo de comunidad terapéutica nos va a señalar las dificultades mentales y relacionales que tiene la persona. Después las va a actuar dentro del dispositivo. Y nosotros tenemos una intervención correctiva cuando abrimos los grupos de psicodrama, grupos de encuentro, grupos psicoterapéutico, para abordar esos conflictos relacionales que se dan en el proceso. Ahí está la parte correctiva. Entonces, el dispositivo de comunidad terapéutica tiene esta cualidad de ser un instrumento que nos permita hacer diagnóstico, que nos permite hacer intervención y que nos permite evaluar el proceso de la persona. Después veíamos que las adicciones
pues es un problema complejo, lo cual significa que hay múltiples causas y que éstas provienen de diferentes ámbitos. Podemos distinguir principalmente del ámbito individual, relacional, que sería la familia, comunitario y social. Entonces, un ejemplo de un problema individual justamente son los trastornos de personalidad. Puede haber un problema orgánico que amerite un tratamiento farmacológico. Después está el ámbito relacional. Entonces nos referimos principalmente a la familia. Y como ya hemos mencionado, la familia funciona como un sistema relacional que puede como conjunto producir el malestar o el sufrimiento de uno de sus miembros, entre ellos la adicción. Entonces, la adicción también, aparte de tener una causa en salud mental, también tiene una causa del sistema relacional. Y puede haber más, ¿eh? Los niveles de violencia, la inequidad, los abusos sexuales, en fin. También provienen las causas del ámbito comunitario. Y, por ejemplo, una comunidad donde se normaliza la exposición y el consumo. Ese es otro tipo de causas y a veces es la principal, ¿no? Sin existir un problema de salud mental, una gran dificultad en el grupo familiar, a veces la misma cultura comunitaria con esta normalización es suficiente para inducir al consumo a las personas y desarrollar un problema de dependencia. Y a nivel social también hay muchas causas, principalmente nos referimos al acceso a los derechos humanos, ¿no? A la salud, a la educación, al empleo, arte, la cultura y el deporte. Cuando se carecen de estos elementos, no tenemos un contexto social propicio para el desarrollo. Entonces, pues por supuesto que lo que se va a favorecer es que surjan problemas de toda índole, porque no existe un estado, una comunidad, un colectivo que tenga los recursos necesarios para promover el desarrollo de las personas. Entonces, en este sentido es que hablamos de que la adicción es un problema complejo con múltiples causas. La intervención, entonces, tiene que referirse a todos estos ámbitos. Aquí es donde ya se diluye la idea de la abstinencia. Por supuesto que eso es algo muy acotado y limitado para pensarlo como todo un proceso de rehabilitación. No solamente la persona tiene que dejar de consumir o reducir el consumo, tiene que tener un cambio psicológico. El grupo familiar tiene que funcionar de una manera para poder tener modelos de crianza adecuados para el desarrollo de los hijos. En la comunidad tiene que haber un conjunto de reglas locales que tengan que ver con el cuidado de las personas, principalmente de los niños y los adolescentes. ¿Qué hace una comunidad para cuidar a sus niños? Y a nivel de derechos humanos, siempre hay que estar reivindicando todos estos derechos. Si nosotros podemos intervenir en este conjunto de necesidades, entonces quiere decir que podemos armar un programa integral. A eso se refiere la palabra integral, es decir, intervenir en el conjunto de las causas que son las que incrementan la posibilidad de que se desarrolle una situación de dependencia. Este proceso de cambio que pueden tener en comunidad terapéutica lo podemos visualizar a manera de péndulo, el péndulo de Foucault. Entonces podemos ubicar los factores de riesgo en un extremo y los factores de protección en el otro. El péndulo se puede ubicar en una gama de valoración donde puede estar en un momento fijo, pero que es una situación dinámica. Puede haber un movimiento. Puede haber un movimiento en que se incremente el riesgo o en que disminuya el riesgo y aumente la protección. Esto se puede medir, porque estos indicadores, estas categorías del arte, la cultura, el deporte, la cohesión comunitaria, la integración social, habilidades laborales, escolares, la dinámica familiar,
la situación emocional. Todo esto se puede traducir en conductas observables y podemos ubicar nosotros el movimiento del péndulo. Si nosotros intervenimos en una comunidad, por ejemplo, tiene que haber un movimiento significativo del péndulo hacia los factores de protección. Nunca se va a llegar a un estado absoluto y permanente de factores de protección. Siempre va a haber movimiento. Eso hace que las intervenciones tengan que tener una característica de siempre estar permanentes o accesibles para quienes lo necesiten. Entonces, con estas premisas, podemos decir que una adicción depende el encuentro del adolescente con la droga, va a desarrollarse una situación de dependencia dependiendo las características de salud mental, dependiendo la forma, eh, las características del sistema familiar, de la comunidad y de los derechos humanos. Eso es lo que son las variables que determinan que cuando una persona consume, desarrolle una adicción. Si una persona no digamos que tiene un buen equilibrio emocional, que puede expresar sus situaciones de malestar, que la familia está preocupada por sus miembros y siempre está visualizando cómo mejorar los modelos de crianza, si la comunidad cuida a sus adolescentes, no permite que se esté consumiendo droga en las calles, este, no permite que haya una cultura donde cada fin de semana en el partido se consuma cerveza, alcohol y después otras sustancias, sino que lo limita, lo controla y excluye de esta exposición a los menores. Y si todos van a la escuela, los que están más grandes ya están perfilándose para una profesión, un empleo, y aparte tienen posibilidad de hacer música, de hacer teatro, pues a estos no se van a quedar en una adicción, se quedan los que están en el otro extremo. Entonces, la comunidad terapéutica, está esta definición genial, me parece a mí mejor definición, porque muchos autores como George de León o todas las definiciones que se han hecho de comunidad terapéutica en las conferencias mundiales de comunidad terapéutica, muchas veces aluden a temas valorativos y morales, como la responsabilidad, este, pues la necesidad de estar con otros, el asumir algunas tareas en el grupo, pues no nos dicen con precisión de qué se trata una comunidad terapéutica. Solamente nos señalan que es una inserción, de vida compartida, que se crea un modelo que siguen los demás y que la responsabilidad de la persona es adecuarse al contexto comunitario y responder a las exigencias para promover un cambio. Eso para mí no es suficiente. Lo que dice Elena Gotti es esta definición, que si ustedes leen su libro, el libro explica justamente este párrafo. La comunidad terapéutica es una modalidad de tratamiento residencial para la rehabilitación de personas con dependencia. Tiene lugar en un medio altamente estructurado a través de un sistema de presión artificialmente provocado para que el residente actúe su patología frente a sus pares, quienes le servirán de espejo de la consecuencia social de sus actos. Esta situación es tolerada voluntariamente por el residente, quien se ve inmediatamente contenido en un clima de alta tensión afectiva. Entonces, desglosando un poco este argumento, lo que Elena Gotti quiere decir con un tratamiento residencial para la rehabilitación de personas con dependencia, ya nos está señalando que es un lugar especializado y construido ex profeso para que los residentes que ingresan a la comunidad terapéutica vivan un proceso de cambio. No es cualquier espacio, no es un espacio asignado, no es un espacio de ingreso obligatorio,
No es un espacio donde no se cuentan con las condiciones para llevar una vida digna y poder este, tener aprendizaje sobre sí mismo. Es decir, tiene que ser un ambiente psicoterapéutico propicio para el cambio. El espacio, el lugar, tiene que tener estas características. Entonces a eso se refiere con un tratamiento residencial. Cuando dice es un medio altamente estructurado, quiere decir que es un programa donde están bastante señalados, con mucha precisión, las actividades, los tiempos, las personas que participan, los objetivos de cada actividad, los objetivos que engloban todas las actividades y que se tiene que desarrollar en tiempo y forma, que todos los miembros que están dentro de la comunidad terapéutica se comprometen y tienen la responsabilidad de cuidar este encuadre del programa para que se cumpla fielmente. Entonces, como verán, es una fuerza relacional bastante fuerte y precisa para que se cumplan una serie de acciones en tiempo y forma. A eso se refiere con un medio altamente estructurado. Por supuesto que las actividades tienen que ver con las necesidades y las expectativas de las personas que forman parte de la comunidad. No los vas a poner a hacer cosas que no tienen un sentido y un significado interesante para ti o necesario. Es importante construir con ellos este programa para que justamente exista una adherencia terapéutica. Cuando el mismo grupo, la misma comunidad dice es necesario que tengamos un espacio para poder hablar de nuestros problemas que suceden durante las actividades, perfecto. Tenemos que hacer una asamblea porque las condiciones del espacio tienen que ser con mantenimiento, cuidado, si hay que remodelar algún... Ah, perfecto. Que nos gusta el cine, nos gusta el fútbol, va, se programa. Por supuesto, no solamente es la voz de los residentes, también es del equipo y de los padres de familia. Entonces, una asamblea es el espacio interactivo de la comunidad para poder pensar en ese programa altamente estructurado. ¿Qué pasa cuando está un programa así con estas características? Pues entonces el impulso, el acuerdo, el compromiso de todos de cumplirlo va a permitir visualizar los problemas para poder trabajar en equipo, de poder trabajar con el otro, de ponernos de acuerdo y va a activar nuestras dificultades en ese sentido. Si tenemos problemas relacionales, ahí va a surgir. Por eso es que el dispositivo está hecho ex profeso para provocar que las personas actúen esas dificultades. Por eso es de esta manera. Por eso es altamente estructurado y se le da una dinámica intensa para que las personas no tengan tiempo de pensar y actúen sus dificultades relacionales a raíz y a pretexto de las diferentes actividades del programa. Entonces, quiere decir que la comunidad terapéutica es un escenario que favorece la actuación de los problemas relacionales, es decir, conflictos, conflictos. Ahora, sucede el conflicto, pues ese es un acto analizable. Entonces, llevamos esa conducta actuada por 2, por 3, por 5, por 20 y nos sentamos en grupo para reflexionar, analizar esta situación y ver qué sucedió allí realmente. Poder profundizar en la medida de las posibilidades del grupo y del equipo que está ahí presente. Entonces, detrás de todo conflicto relacional están las dificultades propias de cada una de las personas y vean lo que puede enriquecer el análisis profundo de los conflictos. Esta es la fuente de aprendizaje sobre uno mismo y en esto consiste el dispositivo psicoterapéutico. Después de que se crean estas situaciones de conflicto y se analiza, el grupo tiene la característica de que después de un acto de confrontación,
cree un clima de tensión afectiva importante. Y eso es lo que le permite continuar. Es decir, no se promueve una situación de confrontación así nada más, ¿no? Sino que está diseñado para que digamos, el acto de confrontación, la violencia y el conflicto que se muestran sea contenido y en vez de actuarse como una reacción a la agresión, lo que se haga es una reflexión sobre el acto y poder contener el conflicto. Y no solamente contenerlo, aprender de él. Esa es la idea. Entonces, actuar la patología implica ver las fallas que tenemos de interpretar al otro, o bien de la utilización de mecanismos defensivos que se activan frente a la ansiedad propia de la situación. Y ahí tenemos la fórmula. Entonces, dependiendo la manera en que los grupos reflexiones y construyan estos aprendizajes, vamos a tener la posibilidad de transformar los problemas identificados en el primer diagnóstico. Este es el dispositivo de comunidad terapéutica. Entonces, vean, si nosotros ingresamos a diferentes personas en la comunidad terapéutica, pues por supuesto tenemos que tener una referencia de lectura de los fenómenos grupales, que no nada más son grupales, tiene que ver con las características individuales, salud mental o teorías de la personalidad, y después cómo se manifiestan estos en grupo. Nunca un acto en un conflicto en el grupo es culpa de uno de sus miembros. Nunca. Siempre es una construcción en el vínculo, una construcción colectiva. Entonces, todos tienen la posibilidad de aprender de los conflictos que suceden. Entonces, si este es el dispositivo, es evidente que lo que tiene por objetivo la comunidad terapéutica es promover el cambio psicológico y en el estilo de vida. Es decir, que a través de los conflictos, de su análisis, de su reflexión, construir aprendizajes que nos lleven a reorganizar nuestra personalidad, ampliarla, redefinirla, resignificar nuestras formas de relación. Y por supuesto en la conducta, porque si poco a poco estamos como una gota que cae sobre una piedra y repite siempre pararse temprano, estudiar, trabajar, irse a grupo de reflexión y así todos los días, rompes la piedra. Entonces construyes un hábito y esto es modificar el estilo de vida, ¿no? En general, la corrección psicoterapéutica tiene que ver con disminuir o tolerar los miedos básicos, que son los que generan una reacción defensiva y son los que provocan los montos de ansiedad que padecemos y nos hacen reaccionar de una manera regresiva. Entonces, conocemos el dispositivo, conocemos tenemos una definición de adicciones desde un enfoque de la complejidad. Sabemos que es una comunidad terapéutica, como nos lo propone Elena Gotti. Sabemos cuáles son los objetivos de la comunidad terapéutica, que es promover el cambio psicológico y en el estilo de vida a través de un programa con el tiempo necesario para que esto suceda. Tenemos estos dos conceptos que son importantes que los manejemos. Y es encuadre o estructura y proceso. Son dos cosas diferentes, pero que van unidas en el dispositivo de comunidad terapéutica. Muchas veces confundimos lo que es el programa de actividades con el proceso que viven las personas. Pensamos que porque un residente lleva más o menos el programa de actividades, eso es suficiente y garantía para que en determinado tiempo tenga un cambio. Es decir, que por estar en la comunidad terapéutica y no consumir durante determinado tiempo,
Eso es suficiente para que después mantenga la abstinencia, sin corregir la salud mental. Entonces, no, las personas no cambian por estar en un lugar. Hay muchos ejemplos de ello. Por ejemplo, si un extranjero va a un país y, y pongamos que es un latinoamericano o es un árabe y van a Francia a estudiar y todo el tiempo que están, pues ellos viven las reglas de la comunidad a la que pertenecen en ese momento. Y imagínense que están en la Sorbona, son librepensadores, los derechos humanos. Entonces están en ese tenor. Pero cuando uno regresa a su barrio, a su país, a su colonia, uno vuelve a adoptar las características de comportamiento de donde se encuentra y de donde vino. Entonces, es muy, muy factible que cuando no sucede un cambio interno psicológico, tú vuelvas a operar tus hábitos en tu propio lugar de origen y los mantengas como una fuerza homeostática que se reactiva y te lleva al plan original. Entonces, no, participar en un programa no significa vivir un proceso psicoterapéutico. El programa es el escenario, es el territorio donde sucede el cambio psicológico. Pero no es el programa, no es el cambio psicológico. Lo trato de explicar mejor. Cuando uno va a la universidad, uno tiene un plan de estudios, una currícula, tantas materias, tantos libros, tantos profesores, tanto crédito por materia. Ese es el encuadre, esa es la estructura. Ahora, el proceso que vive cada alumno al vivir este encuadre, pues le va a dar un nivel de aprovechamiento. Hay quienes van a reprobar y no van a aprender nada. Hay quienes van a ir de panzazo. Hay quienes van a tener un 8. Y va a haber otros alumnos que van a ser excelentes en su calificación. Bueno, entonces, la estructura curricular del programa escolar es justamente el encuadre. ¿Y cuál es el proceso? Es la experiencia individual y subjetiva que tiene cada persona al vivir ese encuadre, y el cual no es idéntico al de los demás. Cada quien lo vive de manera diferente dependiendo de sus propias condiciones psicológicas y su formación y su biografía. Todos van a vivir un proceso diferente. Entonces aquí es donde es válido. La adicción puede ser una categoría que homologa a un conjunto de personas, pero cada quien tiene causas particulares que resolver para poder librar una situación de dependencia. Ninguna es igual a la otra. Entonces, cada quien vive procesos diferenciales. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Si cada quien vive un proceso particular y no hay una receta, no hay una misma proceso estandarizado que vivan todos, eso quiere decir que mi experiencia de rehabilitación solamente es una referencia, pero no es la ruta para los demás. En ningún caso, no es la ruta para los demás. Lo que tenemos que hacer es ayudar a que cada quien descubra su ruta a partir de sus propios problemas. Entonces, entender estructura y proceso justamente nos lleva a diferenciar que una cosa es el programa y otra cosa es la experiencia que va a tener cada residente en el proceso de cambio. Y todos van a ser diferentes. Si esto lo aceptamos, quiere decir que cada persona tiene que ir evaluando el avance de su proceso a partir de las problemáticas particulares que tiene. ¿Qué quiere decir? Que los programas son personalizados, aunque se viva un programa comunitario. Programas personalizados, avances personalizados, metas a partir de sus principales problemas personalizados en un contexto comunitario, ¿no? Bueno, hay un libro muy interesante sobre este tema de encuadre del proceso grupal de José Blecher, que todos pueden consultar
y justamente pues, pueden profundizar mucho en este tema. Ahora, aquí están explícitas las hipótesis de cambio que tenemos en la comunidad terapéutica, en esta comunidad terapéutica. Esto no es para todas, otros tendrán otro tipo de propuestas, pero la nuestra es esta. Entonces, primera hipótesis. Al problema de las adicciones es la persona como totalidad, no es la droga. No podemos definir una adicción por las características de una droga. Tenemos que definirla por las características de la persona, es decir, es un enfoque centrado en la persona, no en la sustancia. Y entonces estudiamos por qué una persona en el contacto con una droga desarrolla una situación de dependencia. Hay que ver por qué, cuáles son esas variables. Y como es un problema complejo, hay que ver esos factores o esas causas que propiciaron y aumentaron la probabilidad de tener una adicción. Entonces aquí está nuestro primer requerimiento para el proceso de cambio. Ver cuáles son las dificultades o los problemas emocionales de la persona relacionales de estilo de vida que favorecieron el proceso de dependencia. Segundo punto de esta hipótesis. A toda situación de dependencia le subyace un problema de tipo emocional. O sea, que la dependencia es es un síntoma que tiene causas, que si nosotros queremos modificar el síntoma, tenemos que identificar las causas y revertir el proceso de las causas, remitirlas, resolverlas, reinterpretarlas, resignificar esas causas para poder modificar en ciertas características el síntoma. Si nosotros no entendemos las causas o el problema emocional, no tenemos manera de modificar el síntoma. Por eso es que muchas personas cuando viven un proceso terapéutico, inmediatamente que salen, vuelven a lo mismo, porque no se modificaron las causas. Entonces, esta es una premisa muy importante. Ahora, estos problemas emocionales que le subyacen a toda adicción siempre se manifiestan en los vínculos, casi siempre a manera de conflicto. Entonces, los problemas emocionales en un contexto relacional de una comunidad terapéutica va a dar la pauta para que estos se visualicen en los actos y se generen estas dificultades que después pueden ser analizadas. Si se dan cuenta, entonces, la comunidad terapéutica es un espacio artificial que favorece la expresión de los conflictos, porque hay problemas relacionales de las personas. Entonces, lo que queremos es que se actúen para que se visibilicen, visibilizados en presencia de todos y del equipo técnico. Entonces tenemos la responsabilidad de que este conflicto actuado sea un acto analizable, reflexionar, analizar, confrontar y poder desmenuzarlo, deconstruirlo y saber a qué obedece esta manifestación colectiva. Y después de este análisis, poder tener aprendizajes. Eso significa elaborarlos y modificar su sentido. Y finalmente, después de mucho esfuerzo, modificar la conducta. Este trabajo no va por menos de 6 meses. Más bien, los mejores resultados los tenemos después de un año. Otra hipótesis complementaria a esta es que la comunidad terapéutica es un sistema complejo y la idea de participar en un sistema complejo permite que las personas que forman parte del programa tengan una elaboración psíquica que les permita también ser complejos, es decir, se incorpora la experiencia de la complejidad
pararse a unas horas con diferentes objetivos, con diferentes personas. En el transcurso del día son diferentes actividades, tengo diferentes aprendizajes, muchas confrontaciones, conflictos que voy elaborando. Es una organización altamente estructurada y después internamente también empiezo a vivir una forma de organización interna. Entonces, los aprendizajes siempre se dan hacia uno mismo, en la relación con las demás personas, con los pares en tratamiento, con los objetivos del programa, con la institución y el equipo técnico. Si yo reviso y analizo siempre cómo es mi relación con todos estos elementos, es posible que yo no solamente haga un hábito esta complejidad, sino que entienda el sentido, que es lo importante. Y entonces hacerla mía, la complejidad, y que forme parte de mi vida, ¿no? Por supuesto que existe una correlación entre el conflicto relacional y los procesos endopsíquicos. Entonces, una persona, por ejemplo, puede tener una estructura de personalidad, una organización paranoide, y eso le va a llevar a tener un tipo de relación con el resto de los residentes. El otro, a su vez, también tiene una estructura de personalidad que lo va a hacer comportarse de cierta manera frente al grupo. Entonces, esto quiere decir que los conflictos no solamente tienen que ver con uno de los miembros que forman parte del conflicto, sino tienen que ver con el todo de la comunidad terapéutica, porque también su reacción tiene que ver frente a este conjunto al cual siempre está expuesto en los vínculos y en la relación. Una persona no se pelea nada más con otro singular, se pelea con el programa, con los objetivos, con las reglas, con el equipo técnico, con cada uno de los miembros y con el grupo en general. Entonces, la manera en que se despliegan las características psicológicas, los procesos endopsíquicos, por supuesto, están actuados en un sistema grupal, pero siempre son así. Es decir, los mecanismos de defensa no suceden en el vacío, suceden frente a una situación y frente a determinadas personas siempre. Es decir, los procesos endopsíquicos surgen de los sistemas relacionales. Entonces, no hay nada nuevo. Hay que entender que los procesos endopsíquicos están en función de los contextos, ¿no? Ahora, entonces nosotros tenemos que tener lecturas de las reacciones de grupo más allá de los procesos endopsíquicos de una sola persona. Y aquí hay un autor, Bion, que nos habla de las principales defensas que tienen los grupos frente a un objetivo y una tarea. Nosotros podemos ver la comunidad terapéutica como un grupo de tarea. ¿Cuál es la tarea? Vivir un proceso de cambio a través de un programa para lograr cambios psicológicos y en el estilo de vida. Esa es la tarea. Después, las defensas para poder cumplir la tarea depende de las características del grupo. Entonces, Bion señala, primero señala que para que en un primer momento los grupos van a ser defensivos, reactivos, con mecanismos de defensa grupales, pero que después de un tiempo, si se trabaja de manera adecuada esas defensas, puede hacer un equipo de tarea, un equipo de trabajo, que pueda colaborar conjuntamente para facilitar los procesos de aprendizaje y poder tener los cambios psicológicos. Cuando se pueden trascender las defensas, la resistencia, es posible que podamos hacer un equipo de trabajo y podamos tener esos aprendizajes. Primero hay que vencer las resistencias. Entonces, si se dan cuenta, las resistencias grupales tienen que ver con características prevalentes en el grupo. Y una, el de ataque y fuga. Eso quiere decir que el grupo
tiene un mayor monto de agresión, de devaluación del otro, de ver al otro como amenaza, y la huida es una manera para poder salvarse de la amenaza. Entonces, es un predominio de la agresión, donde se ve al otro y el otro es el programa, el equipo técnico, las actividades, el objetivo, incluso los compañeros residentes. Como son una amenaza, pues hay que defenderse y hay que atacarlo y hay que decir que ese programa no sirve y que los compañeros están dormidos, uno no necesita esas cosas y yo me tengo que ir de aquí. Entonces ahí tenemos todas estas películas, ¿no? De los manicomios, donde hay una película de Jack Nicholson, donde justamente se ve como un programa opresivo de un manicomio, pues justamente dañaba, pero eso sí era verdad, ¿no? Dañaba, violaba los derechos humanos, maltrataba a las personas, por lo tanto había que huir. Pero si el programa está bien y tú sigues pensando que es de maltrato, que te están devaluando, que no se respetan tus derechos, entonces está en tu percepción determinar que no es agradable, es un malestar estar en ese espacio, y entonces vas a proceder al ataque y la fuga, ¿no? Es decir, me defiendo y ahora yo devalúo el programa y a la primera oportunidad huyo. Entonces, esta es una característica grupal. Siempre hay que estar pendientes cómo en la comunidad terapéutica se manifiestan estas colusiones dentro de la comunidad para enarbolar una serie de ataques, descalificar el programa y a la primera oportunidad huir. Y siempre lo vemos como una permanente en las características del grupo en tratamiento. Otra característica, la dependencia. Entonces, muchas de las dificultades relacionales tienen que ver con que no pudimos en su momento poder desarrollar una situación de independencia, de autonomía, este, previo ante una situación de dependencia o de fusión. Entonces, no logramos podernos separar de la dependencia de la madre o cualquier representante de la madre como tutor, como proveedor de seguridad. Y entonces andar solo nos atemoriza y voy a tener un comportamiento, una pauta de conducta infantil, donde siempre voy a dejar que el otro sea el que decida, el que organice, y yo cumplo con las tareas. Entonces, esto también es una defensa y a veces nos confundimos porque hay quienes son muy participativos, llevan el programa tal cual, pero lo hacen en una actitud de dependencia, por quedar bien contigo, por satisfacer tu expectativa, llenarte el ojo y decirte, yo necesito de ti. Entonces, una situación de dependencia es una resistencia que no permite el avance en el proceso psicoterapéutico. Uno tiene que romper ese lazo y cada vez poder desarrollar cualidades de autonomía, es decir, decidir por sí mismo qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, qué tipo de carrera, cómo resuelvo las diferentes problemáticas que me presentan el día, los conflictos, ¿no? Entonces, aquí lo que prevalece es esta forma de comportamiento infantil del grupo. Es un peligro, ¿eh? Porque cuando hay un grupo con estas características y llega el consejero superpoderoso, pues va a tener una serie un grupo de pequeños que le van a hacer caso en todo. Y el consejero puede pensar que es muy eficaz, muy efectivo y que tiene al grupo en un proceso impecable. Esa es una confusión que puede ser terrible. Tercera resistencia o mecanismo defensivo grupal, el emparejamiento. El emparejamiento quiere decir que en frente a la situación de adversidad, de estar en un espacio ajeno, de, de tener una serie de conflictos no resueltos,
en vez de trabajar pacientemente, constante y persistente en su análisis, su reflexión, lo quiero borrar todo el problema de un tajo. ¿Y de qué manera? Pues me enamoro. Enamorado, entonces mi vida está completa. Estoy totalmente satisfecho, emocionado de poder estar con alguien Bien. y poder perfilar mi vida con ese alguien en una perspectiva idealizada. Pues por supuesto que no voy a ver ningún problema. Si me agreden, si yo agredo, no me importa. Para mí, que yo vea a esta persona que me gusta, que me atrae y con la cual estoy generando un vínculo, pues ya ahí yo me quedo, me planto y me quedo en eso. No me importa nada más, ni mis problemas, ni el consumo, ni la adicción, ni mi familia, ni el grupo, ni el programa, ni los objetivos. Yo lo que quiero es que esa chica o ese chico estén conmigo, que yo les guste también y que nos vayamos con la fantasía de que nuestros hijos vivirán una experiencia diferente en este ámbito idealizado y que ellos no vivirán nuestros problemas. Es decir, ellos serán el nuevo hombre o la nueva mujer con unos cambios significativos en condiciones ideales y casi, casi superpoderosos. Como ven, todos los tres mecanismos están complicadísimos, pero de verdad, después de tantos años, son los principales conflictos que vivimos cotidianamente en la comunidad terapéutica desde el principio hasta el final del tratamiento. Entonces, ahí está. Aquí les recomiendo que quienes quieran profundizar en esta descripción de las defensas grupales, lean Avión, el proceso. Bion, creo que es el proceso, no, grupo básico. Entonces, es bien interesante ver esto. Luego, entonces, la comunidad terapéutica tiene tres fases. Tiene tres fases: recepción o ingreso, rehabilitación o progreso. Este es otro nombre que les dan otras comunidades terapéuticas. Y reinserción social y profesional o egreso. Entonces, la fase uno de recepción consiste en establecer contacto con las personas que solicitan ayuda, construir un vínculo con ellas que favorezca una alianza de trabajo, realizar un diagnóstico psicodinámica individual y de grupo, así como sensibilizar a las personas al tratamiento. Se trata de que nosotros los conozcamos, pero también ellos a la comunidad terapéutica, que cada uno evalúe las condiciones en las cuales se encuentra cada quien para poder decidir si nos gustaría vivir un proceso conjuntamente. Entonces, tanto la familia como el usuario y la institución tienen que crear una etapa inicial donde se revisen los problemas, se hablen de las metas y se decida conjuntamente si se inicia o no un proceso de tratamiento. Esto puede suceder, hay diferentes tiempos, ¿no? Pero por lo regular, con quienes llegan a pedir ayuda, basta un mes, tres, cuatro sesiones y esto puede hacerse. A veces se lleva un poquito más, porque una de las características que es común ver en la recepción es esta disociación que vemos en las personas con dependencia, de que un día sí quieren y están perfilados como un compromiso bastante fuerte para vivir un proceso de cambio, de ser otro, de lograr varias transformaciones en nuestra vida. Y al otro día podemos estar completamente con un razonamiento de, no, yo no necesito el tratamiento, lo puedo hacer yo mismo. Además, me necesita mi abuela, porque ella no puede quedarse sola, insensibles. Tiene que haber alguien que la acompañe a cruzar la calle y le compre el mandado. Y esos cambios, esas son disociaciones, ¿no? Ya después vemos que es una disociación. Y se van manifestando, entonces un día quieren, otro día no quieren, un día quieren, otro día no quieren. Lo que queremos es darle el tiempo necesario para que la decisión sea
lo más consistente posible. Nadie entra con la claridad, más bien se entra con un reconocimiento de no sé qué me pasa y no sé cómo hacerlo, pero yo confío en que la ayuda que aquí me brinden me ayude a modificar mis cosas. Entonces, esa es la recepción. Después, la siguiente fase es la rehabilitación, que consiste en desarrollar todo este programa altamente estructurado, hacer cada una de las actividades, respetar el encuadre, participar en las actividades grupales. No es opcional de, ay, no, yo no quiero, ustedes vayan, no, yo me quedo aquí en cama. No, se entra y entran todos y todos cumplen el encuadre. Nadie se sale de él. Y entonces se realizan actividades elaborativas o psicoterapéuticas de capacitación laboral y empleo, de recuperación escolar, actividades recreativas, por supuesto, el teatro es una maravilla, el cine, y otras actividades culturales. Entonces, el programa, ya dijimos, el programa es el escenario donde vamos a ver los procesos de cambio de cada una de las personas. Entonces, participar en la etapa en la fase de rehabilitación es ver cómo cada persona va elaborando sus dificultades y va obteniendo aprendizajes construidos grupalmente, ¿no? Y aquí es un tiempo significativo que por lo menos deben de ser 6 meses. Si se ha avanzado en este proceso y las personas van generando, construyendo aprendizaje sobre sí mismo y pueden tener un mayor control, bueno, una mayor comprensión de su condición emocional y de los síntomas, entonces puede estar en condiciones de tener un mayor control sobre los síntomas. Cuando está en ese punto, es posible iniciar un proceso de reinserción social. Es decir, el programa de la comunidad terapéutica ya no va a ser tu programa. Tu programa es tu propio proyecto de vida y vamos a hacer un acompañamiento para que empieces a desarrollarlo en tiempos compartidos en la comunidad terapéutica y tiempos en tu casa. Nosotros lo que hicimos alguna vez fue recurrir a familias sustitutas que tenían más avance. Entonces se iban con una familia sustituta y tiempos en la comunidad terapéutica. Teníamos convenios también con empresas que les ofrecían empleo a los egresados. Y ellos estaban muy claros que las personas que egresaban de la comunidad terapéutica tenían una dinámica muy intensa para seguir un programa de actividades y les encantaba contratar a los egresados de la comunidad terapéutica. Entonces, este proceso de reinserción también dura por lo menos unos 6 meses. Pueden haber casas de reinserción donde se agrupan 2, 3, 5 egresados. Comparten el pago de la renta, se organizan un programa comunitario, se van acompañando y uno los monitorea, los monitorea. Y por supuesto llega el momento en el que decimos, bueno, ya está aquí, ya ustedes tienen que vivir totalmente la autonomía, porque justamente el logro y el opuesto a la condición de dependencia es la autonomía, no es la abstinencia, es la autonomía y la conexión con personas, actividades y la gestión emocional. Esa es la rehabilitación. Si nosotros vemos un programa, más o menos quedaría como este que tenemos aquí en la imagen, ¿no? Donde de veras, uno nada más puede calendarizar tiempos de dormir, tiempo de dormir, de levantarse, de bañarse, de salir a correr, después una actividad educativa, de limpieza, una de capacitación laboral, los grupos psicoterapéuticos, tal vez teatro cabe por ahí, alguna otra actividad de mantenimiento de la casa, y se acabó, se nos acabaron las 24 horas. Por supuesto, los fines de semana tienen que tener otras características, ¿no? Más lúdico-recreativas y culturales. Pero de lunes a viernes, este es el programa. Si seguimos la regla, entonces el encuadre tiene que ser un programa bastante bien organizado que se cumpla en todos los tiempos y objetivos como han sido planeados.
Y bueno, pues esta sería, yo creo que hasta aquí me gustaría dar tiempo para que dialoguemos un rato. Este, hasta aquí dejamos hoy el tema del método y abrimos pantalla.